de la materia, del trabajo o de alguna cosa por el estilo, antes de seguir y ver el ejemplo de hoy? No, profe, ¿No? estuve igual ¿Has visto revisándola el y ya? ¿Le echaron a mirar al trabajo? sí, Ya, más o menos te caché más o menos cómo son los ejercicios, porque, o sea, todos los ejercicios se parecen a algo que hemos visto, entonces era un poco igual la idea, ¿ya? Pero bueno, sí, igual que la otra no vez, me parece. si tienen avances y quieren que revise, lo pueden enviar. Voy a compartir pantalla. Ya. Este ejercicio, ¿cierto? Lo, mm, lo estábamos viendo, algo vimos, ¿cierto? Pero no llegamos a las variables ni nada de eso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pensando, ¿cierto? Digamos, en este caso, ¿cierto? Lo que yo quería era minimizar costos, pero particularmente costos de contratación y despido por, digamos, los datos que habían. Espera, me faltó algo para poder escribir. Dame un segundo. Ya, ahora sí puedo. Y bueno, lo que teníamos, ¿cierto? De datos aquí era de partida demanda, ¿ya? 520, 720, 520 y 620, ¿cierto? Demanda de 4 meses, en el fondo ese era el horizonte de planificación. Me daban de datos que esta empresa tenía 10 empleados, digamos, que tenían una cierta capacidad de producción, cada uno de ellos en el fondo produce 12 unidades por mes. Y aparte de esas personas, en realidad con 12 unidades por mes, estas 10 personas hacen 120 nomás, ¿cierto? Y la demanda que me mostraban ahí, ¿cierto? Era muy superior. Entonces, en el fondo, yo sé que no voy a alcanzar con los empleados que tengo a hacer lo que me están pidiendo. Y por eso era necesario, ¿cierto? Contratar gente. Ahora aquí el tema que pasa mucho, a muchas empresas les pasa esto, que necesitan personal temporal, porque hay periodos en que funcionan, digamos, con más intensidad y todo eso, pero contratar y despedir obviamente cuesta plata, pues si por lo menos hay que hacer el proceso de búsqueda y toda la parte administrativa y cosas por el estilo, si hay indemnizaciones también hay que darlas, entonces al final eh, es parte, digamos, de esa planificación. Y esto obviamente se refiere a eso. Quitando, ¿cierto? Una cosa que hicimos fue quitar de la demanda la cantidad de unidades que podían hacer, ¿cierto? Las personas que estaban fijas, ¿cierto? Esos 10 trabajadores que hacían 120 cada uno, eso lo tenemos que quitar, porque ellos, de todos modos, van a hacer, ¿cierto? Esos 120, independiente de cualquier decisión que ellos tome con respecto a la gente temporal, estas personas, ¿cierto? Van digamos, fabricar su parte. Y el resto, ¿cierto? Que es esta cifra que tenemos ahí, 400, 600, 400 y 500, son la demanda que efectivamente sí tienen que hacer los trabajadores temporales. Y eso, ¿cierto? Va a ser nuestra referencia para efectos de, eh, digamos, de determinar, ¿cierto? Cuántas personas necesito. Y aquí la duda es, ¿cierto? eh, Cuántas personas debo, o sea, en primer lugar, cuánto voy a necesitar, pero también, ¿cierto? Como aquí también se permite la posibilidad, ¿cierto?, de tener inventario, que es, ¿cierto?, 50 por unidad por mes. Al tener también eso, implica que yo, la distribución de las personas, digamos, no tiene por qué obedecer directamente y exclusivamente a, a lo que necesito para el mes. Podría fabricar, ¿cierto?, para más tiempo. Y el inventario ahí es el que en el fondo jugaría ese rol. Entonces, en ese sentido aquí, esa es la decisión que hay que tomar, pues, y esa es la forma que hay que plantearlo, digamos, para encontrar cómo nivelar la producción. Y este problema en realidad
me interesaba vérselos porque tiene, a ver, no sé si ya, tengo para despejar la próxima, tiene una forma de usar las variables que es bien, bien especial, porque por una parte, ¿cierto? Yo, bueno, costos, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo claramente los costos de contratación y despido. Entonces, yo necesito, ¿cierto? Tener de alguna manera identificado en una variable esos costos, ¿cierto? O sea, digamos, la variable me debe contar, alguna variable que yo use, debe contar las personas que contraté y las personas que despedí, porque a eso está asociado, ¿cierto? El costo. Y lo otro que tiene costo aquí es ¿cómo se llama? El inventario, ¿cierto? Y por lo tanto, también eso me obliga a tener una variable que me cuente el inventario. Y adicionalmente, ¿cierto? Tengo que encontrar la forma de representar la capacidad de producción, porque eso es, en el fondo, ¿cierto? Aquí lo que me dicen es, por ejemplo, que un trabajador temporal, ¿cierto? Produce 10 unidades por mes, ¿cierto? Esa es mi capacidad de producción, entonces esa es la unidad que tengo que usar también para hacer la representación de, digamos, de la capacidad productiva. Y tengo que encontrar, obviamente, cómo eso lo hago, con las variables que tengo o si tengo que definir una nueva variable. ¿Ya? Primero, no sé si caer aquí, o sea, igual lo podemos repetir al otro lado. Hay habíamos hecho en algún momento, ¿cierto? En uno de los ejercicios anteriores, cuando trabajamos con el tema de inventario también, ¿cierto? Cuando vimos un ejemplo por ahí, que era producción de múltiples periodos. Ese modelo en particular, ¿cierto? Tenía una forma, digamos, de usar el inventario. O sea, hay una lógica en el fondo de utilización de variables para representar, ¿cierto? La posibilidad de tener inventario que aquí también nos va a servir, ¿ya? En ese sentido, aquí, a ver, en lo que nosotros vimos, ¿cierto? En su momento, siempre digamos, la lógica, ¿cierto? Cuando había inventario de por medio, era tener un grupo de ecuaciones, ¿cierto? Que, a ver, por ejemplo, voy a hacer primero un esquema. Si yo tenía aquí, no sé, pues este lado la producción y este lado la demanda. Entonces tengo la demanda del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4. Y tengo la producción del mes 1, del mes 2, del mes 3 y del mes 4. Ay, no me deja escribir ahí el 4, se confunde. Ya, no importa, pero ese es el 4. En este caso, la producción del mes 1, ¿cierto? Bueno, y en todos los casos donde hay inventario de por medio. La producción del mes 1, ¿cierto? Yo la puedo ocupar para satisfacer la demanda del mes 1. Pero esa producción del mes 1 también la podría ocupar para satisfacer la demanda del mes 2 a través del inventario, ¿ya? Eso, digamos, esta variable de inventario es lo que aquí, ¿cierto? Aquí me dicen que cuesta 50. Esta otra sí es una variable de producción, ya. Esta llamémosle X, que podemos llamar X1 porque es la producción del mes 1 y 1 el inventario a fines del mes 1, ¿cierto? Para pasarlo al mes siguiente. Y ahí, ¿cierto? Esta variable de acá es la que depende de la cantidad de personas que yo tenga. Segundo mes pasa algo súper similar, ¿cierto? Tengo demanda directa y tengo también la posibilidad, ¿cierto?, de a través de inventario pasar al mes siguiente. Y así, ¿cierto? Esa lógica la sigue todos los meses. Y eso, obviamente, ahí necesito tener, ¿cierto? Variables que me representan eso. Digamos, las variables o
las de inventario, ¿cierto? En el fondo son como directamente las variables de inventario, ¿cierto? Tenemos que definir variables ahí tal cual quizás como está ahí y sub algo, ¿cierto? Podría ser suficiente. Y el tema aquí, ¿cierto? Que un poco más el misterio es cómo lo hago con lo de producción, ¿cierto? Que eso es lo que no es tan directamente aquí como otros problemas, ¿cierto? No es tan directamente leíble. Pero hay ciertos donde nos tenemos que apoyar en otra variable. O podemos, de hecho, ocupar directamente, tal cual está ahí, ¿cierto? Esas variables, decir, ok, hizo 1, hizo 2, tal cual, y x1, x2, x3, y después preocuparnos de que x1 sea lo que necesitamos que sea. Por ejemplo, las demandas. Vamos a los 4 meses. 400, 600, 400 y 500. ¿Cierto? Esa es la demanda cada mes. El mes 1, ¿cierto? De partida, esto siempre pasa un poco así, ¿cierto? Los primeros meses. No tengo, ¿cierto? Inventario inicial, no tengo nada, ¿cierto? Que me permita partir en el fondo del mes desde antes, ¿ya? O sea, solamente tengo disponible lo que vaya a fabricar ese mes. Y por lo tanto, este primer mes, la producción al final sería, por ejemplo, X1. Si es que X1 es la cantidad de personas, por ejemplo, que yo contraté, ¿ya? Porque en base a eso, ¿cierto? Es mi producción, mi capacidad de producción tiene que ver con la cantidad de personas. Y si cada uno de ellos, ¿cierto? Es capaz de hacer 10 unidades, 10 por X1 es lo que hago, ¿cierto? Dado que tengo 10, o sea, X1 personas, ¿cierto? Ese mes para fabricar. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, ya. El, siguiendo la lógica que antes habíamos visto para los temas, ¿cierto? De inventario, esto siempre funcionaba un poco con poniendo, ¿cierto? Aquí a la izquierda, cuáles eran como mis fuentes de productos, ¿de acuerdo? Las fuentes de producto siempre, por una parte, digamos, es lo que yo produzco, lo que voy a fabricar un determinado mes. Sin duda, ¿cierto? Eso es como quizás la forma base, digamos, de tener disponibilidad de producto es eso, fabricar. Pero puede haber otras fuentes también, ¿cierto? En este caso, por el primer mes, tenemos solamente esas y el uso que le podemos dar, que es el otro lado, ¿cierto? Por el lado derecho, ahí es donde siempre tengo que indicar cuál es el uso que le doy. También la primera opción siempre es, por supuesto, la demanda externa, ¿cierto? Es lo primero que yo debería pensar. Pero además de la demanda externa, ¿cierto? Yo tengo la posibilidad de guardar para el mes siguiente. Y eso es ahí, ¿cierto? Es el inventario. Ese es el inventario y aquí yo lo ubico. X1 me va a representar en este modelo, ¿cierto? La cantidad de personas que yo tengo en total, o sea, temporales, obviamente, en ese momento, la cantidad de personas que yo tengo para fabricar este producto, porque en base a personas es que se mide aquí la capacidad de producción. ISO 1 mide, ¿cierto? La cantidad de inventario que yo ese mes 1, ¿cierto? Guardé para el mes siguiente. En el mes siguiente, ¿qué hago? ¿Cierto? En el mes siguiente yo puedo fabricar de nuevo 10x2, ¿cierto? Suponiendo que x2 es la cantidad de personas, ¿cierto? Que yo tengo disponible el segundo mes. Pero del mes anterior yo vengo acarreando inventario, ¿cierto? Ese I sub 1 es lo que yo guardé el mes anterior, ¿cierto? Y que ahora puedo ocupar. Em, También este mismo mes, ¿cierto? El mes 2,
yo tengo la posibilidad de guardar inventario que va a estar disponible también el mes que sigue. Y así, esto siempre tiene la lógica de lo que puedo producir más lo que puedo traer del mes anterior. Aquí también podría guardar y si lo guardo, al otro mes lo puedo usar. Entonces, perdón, estos tres. Siempre en alguna parte recojo el inventario y en una parte diferente, ¿cierto? Lo uso. El inventario funciona así. Y aquí en los 10x1, x2, x3, x4, ¿cierto? Son las, digamos, la cantidad de personas. Y las variables, ¿cierto? Son directamente la cantidad de personas y al multiplicarlo por 10, ¿cierto? Tengo la producción. Y bueno, hasta ahí, eso me balancea la producción entre un mes y otro. Y también, obviamente, satisface la demanda, ¿cierto? Me asegura, ¿cierto? La satisfacción de la demanda. Que, pero me falta algo, ¿cierto? Que me falta el efecto de, digamos, de las contrataciones y despidos, ¿de acuerdo? En relación, por ejemplo, pensémoslo en relación a X1, a X2, a X3 y a X4. Pensando en ese sentido de la gente que yo contrato o despido, ¿qué relación tiene, de lo más básico, ¿cierto?, con, por ejemplo, X1? ¿Cuál es la relación que tiene X1 con la cantidad de personas que yo contrato? ¿La ven? Lo de contratar 200 y despedir 400. No, no, o sea, pero que esos son los costos. Pero yo digo, o sea, X1 es la cantidad de trabajadores, ¿cierto?, temporales que tú tuviste durante el mes 1. Pero en relación a las variables, ¿cierto?, o a la cantidad de gente que tú contratas y despides, esa es lo que pregunto, esa relación, ¿dónde está? Por ejemplo, ¿de dónde sacaste esa gente, la 1, en el fondo? La gente X1, ¿de dónde salió? El total de producción hay que dividirlo por 10. Sí, no, pero no de la cantidad, sí. Lo que yo digo es que esta gente, en el fondo, o sea, tenías que contratarla en algún momento. A eso me refiero, ¿ya? Porque tú partiste, en el fondo, ¿cierto? Con nadie, ¿ya? En el fondo no tenías gente. Y para tener esas X1 personas disponibles, ¿cierto? Ese primer mes las tuviste que haber contratado, ¿ya? Entonces, toda esta gente que está en X1, tú la contratas el primer mes. Necesariamente la tienes que contratar ese primer mes, porque no tenías a nadie, ¿cierto? A eso me refiero. Entonces, eso en términos, ¿cierto?, de, digamos, las variables, o acuérdate que en realidad aquí lo que necesitamos hacer, ¿cierto?, es separar de alguna manera o identificar, ¿cierto? De alguna manera las personas, o sea, las contrataciones y los despidos. Necesitamos como individualizar el número, porque eso, ¿cierto? Nos va a permitir aplicar después los costos de 200 y 400. Sí, por ahí, ¿cierto? Es como el desafío en el fondo. Y aquí, ¿cierto? En este caso, que pues, yo se lo puedo mostrar porque en realidad es como no diría truco, pero en el fondo sí es algo que igual hay que ver quizás en un ejemplo, porque si de buenas a primeras, cuando uno está aprendiendo esto, uno no se le va a ocurrir algo de esa naturaleza. Aquí ciertos donde aparecen lo que yo les decía que muchas veces se da, usar variables auxiliares, ¿ya?
para modelar ciertas cosas específicas que son, a veces, ¿cierto? Van o no van en la función objetivo, eso puede ser súper variable, pero en el fondo nos ayudan a replicar el comportamiento que nos interesa. Y en este caso, ¿cierto? Hay dos tipos de variables que definir. Una son las contrataciones y los otros son los despidos. En este caso, pucha, ¿qué variable podemos usar de nombre? Porque, digamos que y, ¿ya? Como estas son X, sabemos que X es el total. En este caso, ¿cierto? Usemos y distingámoslos. Por ejemplo, y1, ¿ya? Más, que ese sea pero más que sea como parte del símbolo, ¿cierto? Que uno más represente la cantidad de personas que tú contrataste, ¿ya? A principio del mes 1. Tiene que ser a principio, ¿cierto? Para que estén disponibles. Y de esa manera también va a existir una variable, ¿cierto? Que te represente cuántas personas tú despediste en ese mismo mes, ¿ya? Entonces tienes que contar las dos cosas de alguna manera. Em, en este caso, ¿cierto? Esta variable y sub 1 más son quienes contratas tú el mes 1 y es la gente que vas a tener disponible para el mes 1 en total. No, tú no vas a despedir todavía, ¿cierto? A nadie porque necesitas gente el mes 1. Tú despides a fines del mes 1, gente, ¿ya? Pero no es que lo puedas despedir a mitad de mes ni nada por el estilo, ¿cierto? Lo haces a fin de mes. Y ahí, en realidad, ¿cierto? El primer mes en ese sentido es más directo porque lo único que te queda, lo único que puedes hacer es contratar, ¿de acuerdo? Entonces, ya, ok, ahí contrataste en el fondo. Y la pregunta, ¿cierto? Que viene ahora es, ¿qué pasa el segundo mes? El total de personas que tú vas a tener el segundo mes en relación a esas variables que están ahí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo determino X2? Pensando en esto que les digo, ¿cierto? De contrataciones y despidos. X2, ¿qué sería? Si X1 es la gente que venía de antes. X2, ¿cómo es? No, no lo ves. No, profe. Ya. Piense que, o sea, X1 es la gente que tenías. ¿Ya? Terminaste el mes anterior con esa gente. De ahí, sobre esta cantidad de personas que tú tenías, el segundo mes podías haber contratado gente, ¿cierto? Y también despedido gente. Una de las dos cosas vas a hacer, o sea, en realidad no es que contrates y despidas simultáneamente porque no tendría sentido, o sea, de hecho por la forma en que opera el modelo ni siquiera te tienes que preocupar de eso, o sea, la forma en que opera el método, porque las dos cosas, ¿cierto?, tienen costos, contratar y despedir. Entonces, en ningún mes se le va a ocurrir a esta cosa, ¿cierto?, hacer ambas de manera simultánea, pues, porque obviamente vas a estar incurriendo en costos, o sea, vas a contratar 10 personas y vas a despedir 5, ¿para qué? O sea, no tiene cierto asunto. Y eso, yo sé que eso no va a pasar por la forma en que opera el modelo, así que, digamos, se puede también modelar de esta manera, pues, dejar las dos cosas disponibles, y al final el modelo solo va a ejecutar una de las dos cosas, o contrata o despide, ¿de acuerdo? En este caso. Y esa contratación o despido, ¿cierto? Obviamente es sobre la cantidad de gente que estaba el mes anterior. Por eso, por ejemplo, por decir un número, X1 eran 50 personas. Eso fue lo que trabajaron, ¿cierto? El primer mes. Y a fines del mes, tú tienes la opción de o contratar más personas
o despedir personas, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, hay algo que tengo que corregir. Si aquí hay un detallito. Que el índice de esta debe ser 1, no 2. Ya. Entonces, tú partes el segundo mes con la gente X1, ya, 50 personas. Y ahí tú tienes la opción contrato más gente, y en ese caso, ¿cierto? Es que hay otro detalle que acabo de descubrir. Ya, ahí sí. Disculpa que ahora me vengo a dar cuenta. Tú tienes 50 personas. Puedes despedir gente que venía de antes de los 50. No sé, pues echa ya 10, ¿ya? Y eso va a ser I sub 1 menos, la otra variable complementaria a I sub 1 más. I sub 1 más, en este caso, lo que representa, ¿cierto? Es cuántos contrataste a principios del mes 1, ¿ya? Y I sub 1 menos representa a cuántas personas tú despediste a fines del mes 1, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? En este caso, tendrías, si despediste personas, tendrías menos personas, ¿cierto? Que el mes anterior, ¿ya? Y también existe la posibilidad, ¿cierto? De que tú contrates personas este segundo mes y no despidas. Y entonces, en vez de 50, por ejemplo, contratas, ¿cierto? El mes siguiente, tú contratas 10 personas más y que te quedas con 60, ¿ya? En ese caso, para eso está la otra variable, está I sub 2 más, que hace el mismo efecto de la I sub 1 más, que es cuánta gente yo contraté a principios de, en este caso, el mes 2. Y es como un poco bien parecido a lo que hace el inventario, en el fondo, ¿cierto? Yo, no sé, recojo en un lugar y suelto en el otro en el inventario. Bueno, aquí lo que tengo que ver es, el primer mes yo puedo solo contratar, porque no tengo nadie, no tengo a quién echar, así que en el fondo solo contrato. Pero de ahí en adelante, ¿cierto? Se va produciendo este efecto de que puedo contratar o despedir. Todos los meses puedo contratar o despedir. Y dependiendo, ¿cierto? Si contrato o despido, voy teniendo las nuevas cantidades de personas que hay en finales. Entonces, por eso X2, que la cantidad de personas que vas a tener, ¿cierto? El segundo mes es la cantidad de personas que tenías el primer mes, más la gente que pudiste contratar, y si no contrataste, menos la gente que despediste. Aquí, menos. Ah, pero que estoy muy lerdo con los signos. Ahí. Ahí sí. Porque es claro, gente que tenías, menos los que despediste, más los que contrataste. Y eso te da la nueva cantidad de personas. Ahí sí. ¿Se entiende un poco mejor o no? ¿O todavía está raro? Poco raro, profe. Ya. Pero mira, los otros meses hay que hacer también lo mismo, en el fondo. Tercer mes, ¿cierto? X3 te representa las personas que tú tienes disponibles para el tercer mes. En este caso, ¿cierto? Tú partiste el tercer mes, o sea, ¿qué tienes de base? Por una parte, la gente que tenías el mes 2. Puedes despedir gente a fines del mes 2, ¿ya? Y puedes contratar gente a principios del mes 3. Y eso te va a dar la gente que efectivamente tengas disponible durante todo el mes 3. Eso también va a pasar para el 4. Ahora que lo resolvamos, yo creo que ahí te va también a aclarar un poco mejor la situación. Partes con la gente que tenías en el mes 3. Puedes despedir gente a fines del mes 3, pero también puedes contratar gente en el mes 4, ¿ya? Y eso te da la cantidad de personas que tienes disponible en el mes 4.
Y aquí viene en realidad así como la duda, ¿qué haces con esa gente? Al final, la gente que contrataste, o los o X4, o sea, de hecho es X4 el problema completo. Esa gente temporal la tienes que despedir en algún momento, ¿cierto? O sea, porque era temporal en el fondo y al finalizar el cuarto mes, digamos, deberías de todos modos, ¿cierto?, despedirla. Así que hay que considerar eso también dentro de la función, ¿cierto?, que viene después, ¿ya? Em, Ahora que hice los otros meses, ¿está un poco más claro o no? Sí, sí, profe. Ya. Ahí, porque esa es la lógica que se va repitiendo. Siempre es sobre la gente anterior, o contratas o despides. Y ahí te genera la nueva cantidad de gente y eso es lo que va a ser tu capacidad de producción. Ya, porque eso es lo que andábamos buscando, era que estos X, ¿cierto? Los X1, X2, X3, X4 fueran, o sea, es nuestra capacidad de producción porque son las personas que tengo, pero vienen de procesos de contratación y despido y eso es lo que interesaba aquí modelar. Ya, vamos. A ver, voy a copiar esto. Me lo voy a llevar a la siguiente, pero una parte más. Este es un grupo de variables. Este es un grupo de restricciones, ¿cierto? Control C. También el otro grupo es el de acá. Control C. Estos son mis dos grupos de restricciones. Y adicionalmente a esto, tengo, ¿cierto?, costos de contratación, que son, a ver, esto es minimizar costos, ¿cierto? De partida, minimizar costos. Aquí dice. Minimizar Z es igual. Los costos de contratación, ¿cierto?, eran 200. Y esto tiene que ir por las variables que me miden contrataciones, que son las I sub 1 más, I sub 2 más, I sub 3 más y la I sub 4 más. También es costo los despidos. Entonces esto le tengo que sumar 400, que es lo que me cuesta cada despido, pero esto va con los I sub menos, o I sub 1 menos, I sub 2 menos, I sub 3 menos, I sub 4 menos. Y adicionalmente inventario, si es que lo ocupo. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. Y ahí, ese sí sería la función objetivo, porque son los tres costos que me dijeron que tenía. O sea, tengo costos de contratar los 200, de despedir los 400 y de inventario, que son, ¿cierto?, los 50 por cada unidad, ¿cierto?, de inventario que tengo. Y aquí, bueno, después puedo decir que XI, I sub I más, sí, I sub I, ¿no? Eso solamente, que I sub I más e I sub I menos, ¿cierto? Todos son mayores o iguales a 0. Lo tengo que mencionar. De ahí, ahora sí creo que el modelo está completo, ¿ya? Esta parte de acá, este grupo de restricciones, es cierto, producción y demanda. Y es lo que normalmente, ¿cierto?, sería como lo único que necesitaríamos hacer en el fondo. Un poco en otros modelos es como lo que necesitamos particularmente. Pero este es como nuestro caso especial, ¿cierto? Porque es lo que regula las contrataciones y despidos. Pero que regula en el sentido, ¿cierto?, que o sea, me permite que los números calcen, de que efectivamente, ¿cierto?, estas cosas
coincidan, ¿cierto? Las personas de alguna parte tienen que venir, en algún momento tienen que contratarse, en algún momento tienen que despedirse. Entonces, en ese sentido sí tengo que balancearlo a través de algo. Y ese grupo de restricciones, ¿cierto? Es la que me los permite. Ya. Y esto sí, bueno, lo podemos llevar a software para resolverlo. ¿Qué mejor, Lingo o Excel? Esto va a ser mucho por formato, es infinitamente mejor el Lingo. No sé qué prefieren. Profe, usted la primera clase creo que hizo un ejercicio en Excel, pero usted nos ¿Ya? recomienda usar Bingo nomás en la prueba. No, no, mira, es bien variable, porque hay problemas que por estructura, como que en Excel quedan súper bien, ¿ya? Pero yo encuentro que el Lingo tiende a ganarle la mayor parte de las veces, porque en realidad por los tipos de problemas que uno ve. Por ejemplo, este problema, si tú como tienes en los dos grupos de ecuaciones, tienes ciertas variables al lado derecho. Por ejemplo, esas X aquí, ¿cierto? Aquí las Y. Si esto tú lo haces en Excel, tú primero tienes que ordenar todo eso pues, y pasarlas todas, ¿cierto? Al lado izquierdo y los coeficientes dejarlo en el derecho y al final, ¿cierto? Eso, todo ese enredo es como pasos de más, pues algebraicamente como que tienes que hacer muchas más cosas. Lingo, tal cual lo tienes ahí, lo puedes escribir. Y de hecho, Lingo, ¿cierto? Como hemos visto, si tú tienes una variable que ocupas en una misma ecuación, ¿cierto? Una variable te aparece a los dos lados, que hemos visto, ¿cierto? Que hay casos donde una variable como que se hace referencia a sí misma, en el fondo, al otro lado. Eso Lingo te lo permite escribir tal cual, ¿ya? Y no te va a hacer ningún problema. Y lo va a reconocer que es una sola variable y va a reducir el término, digamos, el coeficiente solito lo va a reducir a lo que necesita en el fondo para, digamos, para resolverlo. Lo que en realidad, ¿cierto? Excel no puede hacer, pues lo tienes que hacer tú por Excel. Y ahí es donde, ¿cierto? Vienen los pasos de más en Excel, que por eso yo en realidad como que prefiero Lingo, más que nada, simplemente porque tiende a hacer las cosas más sencillas. Sí, yo igual Pero prefiero sí, pero digo, es cuestión de gusto personal de repente. Ya, pegamos esto. Ahora sí que está completo. Mantengamos y nos vamos a escribir el problema. Ahí está. Ya, vamos a primero. Sí, pero esto está muy grande. Aquí, ahí. Edit. Fuente. 20 y que se vea ahí. Listo. Vamos a escribir. Ahí. Ya, es minimizar. Es igual. Está bueno. Otra ventaja, ¿cierto? De Lingo es que, por ejemplo, en estos casos yo puedo factorizar también, ¿cierto? Que el Arena, o sea, perdón, Excel no me permite factorizar, pues Excel siempre yo le tengo que hacer las operaciones. Lingo no se hace problema. Lingo, ¿cierto? Perfectamente puede hace solito, en el fondo, el resumen, ¿cierto? De los coeficientes que necesita hacer. Así que en este caso sí lo podemos dejar directamente como 200 por paréntesis. Esto, a ver, el más obviamente como símbolo no lo podemos
ocupar directamente porque ahí se va a confundir, va a pensar, ¿cierto? El lingo que eso es un más que nosotros le estamos poniendo. Así que tenemos que darle algún nombre adicional. Puede ser, por ejemplo, I sub 1p de plus, de como más, pero obviamente en inglés. Y de esa manera sabemos, lo distinguimos del otro. Pero con minúscula para que se vea igual, pero en realidad, ¿cierto? Como les decía, no influye. I sub 3p más I sub 4p más I sub 5p. Y esas son, ¿cierto? Las plus, las más. 400 por I sub 1 menos, ¿cierto? Minus I sub 2 menos I sub 3 menos I sub 4 menos I sub 5 menos. Más 50 por el inventario. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. De hecho, I sub 5 no existe, pues. Llega 1, 2, 3, ni siquiera 4. Estoy haciendo. Y aquí también llegué a 5 y no existe la 5. 4 periodos, la costumbre de hacerlo para 6 meses. Ya. I sub 4, claro, y el otro, bueno, el I sub 4M, ¿cierto? Es el menos, que de hecho eso no lo tenemos en las restricciones, porque eso significaría despedir, ¿cierto? Gente, el último, digamos, despedir gente, ¿cierto? Al final. Pero eso lo tenemos que hacer, ¿por cierto? Sabemos que lo tenemos que hacer porque, aunque nos indica, pero es como lógico esperar que esa gente, si la contraté en algún momento, también tiene que irse. Ya. Y aquí tenemos ahí la función objetivo, le vamos a poner su etiqueta. Y abajo las etiquetas de nuestras restricciones. Producción primero, ¿cierto? Producción de los 4 meses, también le vamos a poner su etiqueta. Dos, 3, 4. Y aquí, ¿cierto? Es donde tengo que hacer esas ecuaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con la cantidad de personas y, y la capacidad de producción relacionada. La 1 es 10 por x1, perdón, aquí, x1, que las x, ¿cierto? No participan en absoluto en la función objetivo, no tienen nada que ver. Y es igual a 400 más el inventario y sub 1, punto y coma. Segundo mes, 10 por x2 más y sub 1 que venía del mes anterior. Eso lo puedo ocupar en los 600 o puedo guardar inventario y sub 2. Ahí. Vamos a emparejarlo un pelito, ¿no? Para que se vea más claro. 10 por x3 más y sub 2 que venía del mes anterior. Lo puedo ocupar en la demanda o y sub 3, ¿cierto? En acumular inventario. Y 10 por x4 más y sub 3 del mes anterior va a dar con la demanda del último mes. Y ahí es donde yo podría, si quisiera, definir I sub 4 como por formalidad, pero como les he dicho, ¿cierto? No va a influir, en realidad no, seguro que no la va a ocupar porque como está minimizando costos y nada le exige que sea distinta de cera, no lo va a incluir, pues no necesita. Esas son las variables de producción. Y las otras son las de contratación y despido, que es con qué etiqueta le podemos decir. 6D, ya. 6D1, que puede ser contrato y despido 1. Ahí. Ahí, 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 ahí. 2, 3, 4.
Y el 1 es, como lo habíamos escrito, I sub 1p plus, ¿cierto? Es igual a x1. Tengo el segundo mes que esas personas que yo tenía menos las que despedí y sub 1m más las que contraté y sub 2p me va a dar la nueva cantidad de personas, x2. Y de ahí, ¿cierto? Sigue esta misma lógica los otros meses. x2, lo que partí, menos y sub 2m, los que despedí, más y sub 3p, los que contraté, dan x3. Y finalmente x3 menos los que despedí a fines del mes anterior, más los que contraté a principios de este mes, me da x4. Ahí tengo las restricciones. 2, 3 y ya, debería estar todo ok. Antes de ejecutar, ¿dudas? ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Veamos qué sale, si es que no se queja de que algo escribimos mal. Ya, no está nada mal escrito. Tenemos, ¿cierto? El global opt, que es en el fondo el aviso, ¿cierto? De que esto efectivamente llegó a su óptimo. Y 19.500, ¿cierto? El costo. Cerramos y vemos qué hace. Fíjense, los P son descontrataciones. Mira la solución rara que dio. A ver, vamos a agrandarlo. Edit, fuente, por ahí. ¿Ahí se ve mejor? Ya. Sí. Contrata personas al principio, 50, ¿ya? Y no contrata más. Despide personas a fines del segundo mes, 5. Y listo. Y, pero aquí me faltó algo que es un detalle. En realidad, a ver, que era que el I sub 4 menos, ¿cierto? Que es el despido que existe el último mes, tienen que ser necesariamente, ¿cierto? X4. O sea, los tengo que echar en el fondo. Es como podemos ponerle ahí el teórico quinto mes, pero en realidad esto ocurre como en el cuarto mes, digamos. A fines del cuarto mes, me tengo que, digamos, tengo que despedir a las personas que estaban porque obviamente son temporales, solamente por eso. X4, ahí sí, ya. Dobla, claro, obviamente es mucho más caro porque en ese momento tiene que asumir un costo súper grande. O si no, igual estaría el modelo mal hecho en el fondo porque nunca los despedí. Ya, igual la solución es contratar al principio y no contratar más, contratar 50. Eso es cierto, me da capacidad 500. Despido 5 solamente a fines del segundo mes. Entonces tengo 50 el primer mes, 50 el segundo mes. Ahí me quedo con 45 para el tercer mes y para el cuarto mes. Y a fines de ese mes sí, digamos, ahí despido efectivamente gente. Inventario del primer mes al segundo pasaron 100, del tercero al cuarto 50. Y obviamente las capacidades, los X, que obviamente son consecuencia de las contratos de despido, es lo que habíamos dicho, 50-50 primer mes, 45-45 el segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. No, esa parte última no. Ya, esto es cierto. Las X, acuérdate que es la cantidad de personas que yo tenía trabajando. ¿De acuerdo? Al final era directamente eso. Sí. Entonces,
Eso está relacionado con las variables de contratación y despido. Por eso la I sub 1P, contraté a principios del mes 1, yo contraté ciertos 50 personas. Y ahí están los 50. Esa gente, perdón, aquí, se mantiene el segundo mes, porque yo, de hecho, a fines del primer mes no despido a nadie. A principios del segundo mes yo no contrato a nadie. Y a fines del segundo mes yo sí despido 5 personas. Por eso esto baja a 45 en el tercer mes. Tercer mes, al principio yo no contrato a nadie, al final no despido a nadie. A principios del cuarto mes no contrato a nadie y a fines del cuarto mes tengo que despedir cierta la gente porque en el fondo no, digamos, no me puedo quedar con ellos, ¿ya? No hay dónde, simplemente, o sea, porque eran trabajadores temporales y en algún momento tengo que reconocer que se van. Y claro, y eso ahí aparece lógicamente como variables de despido y también, bueno, aquí es 4, es en realidad los que trabajaron en el mes, pero aquí aparece reconocido, ¿cierto?, el costo de que los tienes que despedir. ¿Sí? ¿O mejor o no? Ahí sí, profe. Ya. ¿Y qué más? No, creo que con eso tenemos como la solución hecha en el fondo. Igual, bueno, tengo que subirle ejercicio, me he olvidado en realidad subirle los archivos de lo que hemos estado viendo. Pero ahí trataré de acordarme para que los tengan de referencia. Pero ese era el ejemplo que quería verlos hoy día. Pasamos justo con la hora. Y no sé si tienes dudas o alguna cosa, No, profe. No, ¿no? Ya, no ninguna. Ninguna en bueno. concreto. Ya pues, entonces, a ver, la próxima semana no nos vemos. Ustedes tienen descanso. Y ya nos veríamos para la siguiente, ¿de acuerdo? Igual, o sea, si en la semana avanzan, tienen dudas de la tarea o cualquier cosa, pueden preguntar, por supuesto, no hay problema. No sé si contestaré inmediato, pero trataré de hacerlo lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Ustedes, profe, igual tienen descanso como profe? En teoría, 2 días sí creo. O sea, bueno, de hecho, ningún profe tiene clases, pues, pero yo igual tengo otras cosas, entonces al final igual voy a estar trabajando. ¿Ya? Ah, ya. Ya pues, nos vemos por ahí, voy, no sé, si no por correo en la próxima clase ya en un par de semanas. Aprovecha a descansar también, si la idea era esa. Ya, profe. Gracias. Ya, Igual, nos vemos. Chao, chao. esperamos que le vaya bien.